Saludos, aquí su servidor diácono Antonio Tejeda para seguir compartiendo con ustedes de estos temas de interés. Vamos a hablar hoy del pasaje del Evangelio, los discípulos de Emaús, es decir, dentro de las apariciones de Jesús después de la madrugada del domingo a las mujeres que van al sepulcro y encuentran el sepulcro vacío. María Magdalena, que dice el Evangelio, de la que Jesús había expulsado 7 demonios, también acompañada por María de Santiago y de Juana. Luego, en el segundo día, según Marcos, en el capítulo 16, dice que se aparece a 2 discípulos. Mientras que Lucas, en el capítulo 24, va a decir camino a Emaús. Dice que de ese mismo día, es decir, el mismo día de la resurrección, un poquito después de la madrugada, se aparece a 2 discípulos que van hacia una aldea, dice Marcos, sin dar nombre, ni nombres de los discípulos, ni el nombre del lugar o de la ciudad o del pueblo. Mientras que Lucas dice camino a Emaús. Dice que una ciudad o una aldea de Emaús que dista de Jerusalén unos 60 estadios, quiere decir aproximadamente 11 kilómetros. También en otra parte va a hablar de 2 leguas. Es igual también, una legua equivale a 5,5 kilómetros aproximadamente. Entonces, las apariciones. ¿Qué significan las apariciones en las Escrituras? Las apariciones de Jesús luego de la resurrección lo que significa es la victoria, confirmando la victoria de Jesús sobre la muerte. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Y por eso su aparición, que es hacerse presente. Entonces, estos discípulos que son de un pueblo de Emaús van caminando de Jerusalén a Emaús. Son 2 discípulos que nosotros pudiéramos decir que están desconcertados, están tristes, pudiéramos decir, frustrados, y lo van a manifestar en el camino. Y vamos a ver, por ejemplo, la parte que nos va diciendo, que nos dice a nosotros, también que nos va a hablar dice que uno se llamaba Cleofás. Eran 2 discípulos y uno se llamaba Cleofás. ¿Qué significa 2 discípulos? Bueno, siempre el envío es de 2 en 2. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel el testimonio era por 2 personas. Era válido con 2 personas. Porque una persona contara o dijera algo no se sancionaba ni se juzgaba a nadie, porque había que ver 2 testimonios o 2 testigos. De ahí es que nace que en todos los actos y ya después se van a requerir 2 testigos. El envío es de 2 en 2. Y por eso aparecen estos 2 discípulos que van a dar testimonio. Pero estos 2 discípulos, que dice que uno se llamaba Cleofás, el otro no se menciona. ¿Por qué? Se dicen los teólogos, dicen los biblistas, que cuando en las Sagradas Escrituras se menciona a 2 personas o se menciona un nombre y no se dice otro nombre, es porque tú y yo podemos ponernos en ese lugar. Es decir, toda aquella persona que se encuentre en una situación de tristeza, desorientado, desconcertados, entonces pudiéramos decir que ahí nos colocamos nosotros cuando se le aparece Jesús o se encuentra Jesús. Por eso uno es Cleofás y el otro entonces puede ser Antonio, puede ser Juan, puede ser Pedro, puede ser cualquiera de nosotros hoy en día, a quien va dirigido también este mensaje. También otra parte que es importante que nosotros veamos es lo que dice que llevaban una conversación, y esa conversación era sobre la frustración. Recuerden que ellos habían desobedecido un llamado que le había hecho Jesús a los discípulos cuando le predicaba. Y esto está en el Evangelio, precisamente en el capítulo, pudiéramos ver esto, cuando Jesús le dijo en el capítulo 24, pero en el versículo 49, aguarden en Jerusalén. Es decir, que después de la resurrección, que no se separen, que no se salgan de Jerusalén, que permanezcan allí hasta que les sea enviado el Espíritu Santo. Estos discípulos, como estaban esperando que el que iba a resucitar, que precisamente que estaban esperando un rey, un Mesías, un rey político que resolviera su problema político, por eso ellos dicen en la conversación que llevan, es que nosotros esperábamos que naciera de ahí el libertador. Y ya van 3 días y no hemos sabido nada. Por eso ellos se devuelven
a su pueblo, a este pueblito. No han esperado, no han guardado, no han obedecido. Y por eso van frustrados, desorientados, desconcertados. Y en medio de esa situación es que se le aparece Jesús, que también esto es su mensaje. En medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro desconcierto, de nuestra tristeza, Jesús está en medio de nosotros. ¿Por qué dice aquí que ellos van derrotados? Bueno, por lo que le dije, ellos habían desobedecido. No se habían quedado en Jerusalén como los 11, como los apóstoles, que tenían que aguardar allí. Por eso ellos van desconcertados, tristes, desilusionados. Además de que ellos esperaban un rey a su forma, a su acomodo. Es decir, eso también se cumple en nosotros, y podría decir que cualquiera de nosotros, cuando pensamos que la historia, que el plan de Dios no se cumpla, sino que se cumple el plan que tenemos nosotros. Es decir, nosotros anteponemos nuestro plan personal ante el plan de Dios. Por eso ellos van frustrados y desconcertados. También hay otra parte que dice que al llegar a sus casas hicieron ademán de continuar, y que le dijeron a Jesús que se detuviera porque habían llegado a su casa. Es decir, que esto es cuando tú dejas pasar a Jesús a tu casa a través de una palabra, cuando alguien te lleva una palabra, cuando alguien te lleva el rosario, cuando alguien te va a predicar, o también cuando alguien necesitado te pide algo. Ahí es cuando tú acoges y recibes a Jesús en tu casa. También dice que se hizo tarde. Dice, no continúe adelante, quédate con nosotros porque ya es de tarde. Esto es lo que quiere decir que estos discípulos habían conocido o reconocido a Jesús ya entrado en edad, un poco tarde ya. Eso es cuando nosotros conocemos a Jesús, conocemos su palabra a través de una edad avanzada. Por eso San Agustín va a decir, tarde te conocí, porque te buscaba fuera de mí y tú estabas dentro de mí. Por eso es que habla de que se hace tarde. Y también hay otra parte que le va a decir, en la mesa tomó el pan. Cuando toma el pan, aquí le está hablando de la Eucaristía, la fracción del pan, que parte el pan, que hace la bendición y lo parte. Esa es precisamente la liturgia eucarística. Primeramente, cuando Jesús va con ellos, que le explica las Escrituras, dice que le explicó las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. Este es el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Este es lo que llamaban los judíos la Torá, es decir, la ley y los profetas, que se la decía que Jesús se la describió. Y después de esto, ellos entonces comenzaron a entender con la palabra que Jesús le hablaba, donde Jesús le dijo, son tercos y necios. No era necesario que tuviera que morir para que se cumpliera la palabra que se le había predicado. Es decir, que Jesús comenzó a predicarle lo que ellos entendían que todo judío tenía que saber y tenía que entender. Y yo digo que la ignorancia es atrevida, porque ellos le dicen a Jesús cuando van en el camino, eres tú el único forastero que no se ha enterado de lo que ha sucedido. Es decir, que ellos están tan desorientados, desinformados, que no saben con quién están ni quién le está hablando. Cuando nosotros ignoramos, no vemos ni reconocemos cuando Jesús está en medio de nosotros. También dice que se le abrieron los ojos, pero cuando a ellos se le abren los ojos, dice que al partir el pan, cuando Jesús se parte el pan, que se lo da, entonces Jesús desaparece. Cuando ellos se le abrieron los ojos, que reconocieron a Jesús, ya Jesús no estaba. Es decir, hay que decir que ellos reconocieron a Jesús un poco tarde, pero cuando ellos buscan a Jesús y ya se había ido, Jesús se había quedado a través de la Eucaristía, de la palabra que le explicó y la fracción del pan. La enseñanza que nos deja esto a nosotros es que muchas veces nosotros buscamos a Jesús donde no tenemos que buscarlo y lo que esperamos. Y Jesús está presente, se queda con nosotros en la Eucaristía.
y se queda con nosotros también a través de esa persona necesitada que nos invita a compartir nuestro pan con esa persona. Ahí entonces se queda Jesús y aparece Jesús en nuestra vida. También importante ver y aprender de esto que ¿por qué muchas veces estamos tristes? ¿Por qué nos sentimos frustrados en nuestra historia? Porque pensamos que nuestro plan es el que se debe cumplir y no el plan de Dios. Por eso los discípulos de Emaús van caminando al revés. Se retiran de Jerusalén y regresan a su pueblo. Lo importante es que Jesús, en medio de su tristeza, en medio de su desorientación, aparece caminando en medio de ellos. Y también un mensaje importante, que ellos al final se convirtieron y volvieron a Jerusalén a contarle a los 11 lo que habían visto. Ya ellos tenían la experiencia, los 11 por supuesto, es decir, que ellos no le fueron a contar una noticia nueva, pero ¿qué es lo importante de esto? Que la experiencia de la resurrección no es para yo quedarme con eso, sino para yo anunciar la resurrección, para yo anunciar la palabra y anunciar a Jesucristo también a otros para que vivan la misma experiencia. Gracias, bendiciones.